Bienvenidos a este capítulo número 3, que vamos a estar hablando sobre la insuficiencia del enfoque fragmentado en la formación del entrenador deportivo. Cuando nos referimos a este enfoque, es generar justamente un análisis del atleta desde componentes aislados. Nosotros los hemos hecho al medir, por ejemplo, la fuerza de golpeo, la velocidad de los golpes, la velocidad de reacción, pero en realidad lo que hay que hacer es integrar todos estos componentes en un funcionamiento sistémico porque el rendimiento emerge de la interacción de todas estas variables del atleta. Y son variables además dinámicas que van cambiando todo el tiempo. No es lo mismo lo que puede hacer un atleta en el primer round que lo que puede hacer en el 12.º round. Entonces entendemos aquí que un atleta puede destacar algunas cuestiones físicas o técnicas o inclusive psicológicas y aún así fracasar en la competencia porque el hecho de que tenga algunas variables destacadas no significa que esto vaya a funcionar. Nos ha pasado en un momento, cuando llevamos un peleador a la liga UFC, que tenía todos sus componentes bien desarrollados y que en un momento se distrae, pierde la atención en el combate, en el último round del tercer round, y cae en una llave. Y ahí se perdió el combate. A pesar de que en velocidad, fuerza, resistencia, en dar la categoría de peso, todo estuvo muy bien, ese pequeño detalle hizo que se pierda la competencia. Aquí esto nos lleva a comprender el combate como un sistema que exige analizar cómo la percepción, la decisión, la fatiga, la oposición y el contexto van a estar en realidad organizando las dinámicas de cada situación. Así que el enfoque debería estar dado en esas cosas también, en la percepción que tenga el atleta, en la capacidad de percibir, de decidir y actuar en cada escenario, en cada situación, pero también en situación de fatiga, porque en realidad cuando estemos peleando vamos a estar trabajando con fatiga. Entonces esta capacidad de percepción, decisión y acción debe poder expresarse también en fatiga y debe poder expresarse también en oposición. Por tanto, no debemos trabajar con ejercicios facilitados, sino con ejercicios complejizados. Y bajo un contexto específico, bajo contextos de contra la reja, frente a la reja, en el medio del octágono, contra las cuerdas, en el medio del ring. Esto nos va a hacer que nosotros podamos resolver situaciones de manera más efectiva. Con lo antes dicho, comprendemos este tema de la falacia agregativa. Esta falacia se ve en los equipos cuando, al medir diferentes áreas, como la psicológica, la física, la técnica, inclusive la composición corporal, la suma de todas estas mejoras piensan que generan una suma en la mejora del funcionamiento del sistema. Suman avances en el área de la fuerza, suman avances en el área técnica, en la composición corporal, pero estas mejoras parciales por áreas no garantizan el mejor desempeño en el combate. El rendimiento surge de la interacción entre todos estos componentes, no de su adición. Aspectos que de repente mejoremos en el gimnasio de pesas o que se puedan ver mejor en un consultorio psicológico a través de un test, un contexto completamente diferente a lo que uno va a enfrentar en el combate, no necesariamente tienen transferencia directa a los logros deportivos. Hay que tener mucho cuidado con esta falacia agregativa y hay que estar observando en realidad al sujeto en competencia. En caso de querer tener una mejor visión de proceso, lo que podemos hacer es observarlo durante los sparring. Eso nos daría una mejor referencia de qué está pasando en la integración de estos componentes. Y el sparring también tiene que ser exigente, tiene que tener un ambiente parecido al de la pelea. Cuando vimos la falacia agregativa anterior, se soporta un poco en esta lógica de las mejoras locales. Las mejoras locales, ¿a qué nos referimos? A justamente estos parámetros de fuerza, resistencia, velocidad del área física o de, por ejemplo, la correcta ejecución de golpes, de defensas, de movilidad, de desplazamiento o combinaciones desde el área técnica. Y desde la dimensión psicológica, encontrar indicadores mayores de motivación, confianza, control emocional, atención, resiliencia
o desde el área táctica, tener una mejor lectura del rival, toma de decisiones, gestión de distancia, ritmo. Pero si bien nosotros podemos encontrar todos estos indicadores por separado que van mejorando, la mejora funcional es la que se logra observar durante los sparring o durante el combate. Cuando nosotros vayamos mejorando algunas variables aisladas, debemos ver si se están expresando durante los sparring. Al ver mejoras en el área de la fuerza, en un press de pecho, en un remo, en una sentadilla, debemos ir a observar durante los sparring si esa mejora de la fuerza se transfiere a mejoras de fuerzas aplicadas en gestos específicos. Un poco eso es lo que nos hace a una mejora funcional. Y aquí hemos llegado al punto donde hablamos de la linealidad y el determinismo. Un modelo lineal que venimos nosotros criticando es aquel que toma la variable aislada, justamente se aísla la variable para poder, a partir de este recorte, poder entender que lo que generó la variable independiente sobre la variable dependiente fue el cambio y no alguna otra variable independiente. Por eso es que se aísla. Pero el problema es que no se investiga como se entrena ni se entrena como se investiga. Si bien este modelo lineal es propicio para una investigación en cuanto al aislamiento de la variable que queremos mejorar, en cuanto al entrenamiento es inadecuado porque el entrenamiento está todo mezclado, está todo interaccionado. Entonces vemos que el modelo lineal en realidad se soporta mucho en la investigación científica, donde se aíslan estas variables, donde se controlan la adaptación específica que se logra, se postula que esto tiene transferencia esperada en el rendimiento y que con esto vamos a tener mejores resultados. Es una causalidad directa donde hay relaciones que se creen proporcionales y análisis de los componentes de forma aislada. Pero dentro del modelo sistémico relacional, entendemos que todas estas variables van a estar coinfluenciándose, van a estar mezclándose, van a estar variando a lo largo del tiempo y esto le da diferentes características a este modelo. Las interacciones entre las variables no van a ser recortadas, sino que van a ser múltiples. La adaptación va a ser de manera continua y no lineal, a veces suben, a veces bajan, a veces se comportan de forma exponencial. Van a tener una organización dinámica. A lo largo del tiempo van a ir cambiando y se van a ir expresando de diferentes maneras. Todo esto además debe verse con el oponente, porque el oponente va a estar interactuando y va a estar generando justamente oposición que va a limitar o va a exponenciar las posibilidades de rendimiento emergente. Algunos peleadores, cuando más resistencia le oponen, mejor expresan su rendimiento y otros al contrario. Entonces, también esto depende mucho de la persona. Ahora, cuando queremos explicar algo que ocurre, debemos pensar en la multicausalidad. Esta multicausalidad es un poco el eje de este modelo, porque lo que ocurre puede y suele deberse a varios factores. Por ejemplo, factores como la experiencia, el miedo, la técnica ofensiva, la identidad de estilo de combate que tiene el atleta, el nivel de energía que tenga en ese momento, la adaptación que pueda lograr, el entorno, lo que le pidan al atleta, va a dar un resultado. El otro día estábamos, por ejemplo, en una pelea, un peleador con más de 20 peleas, con mucha experiencia, que no tenía miedo porque su rival no golpeaba fuerte y él sí golpeaba muy fuerte. Tenía una técnica ofensiva que le habían pedido en su entorno que desarrolle para poder buscar el knockout y ser más impresionante. Y los niveles energéticos estaban bajos. ¿Por qué? Porque el otro no caía, a pesar de que lo golpeaban mucho. Entonces, en ese momento, la adaptación fue primero preguntarle qué hay dentro de él, qué le estaba pasando, qué sentía. Al expresar que estaba cansado, que uno le pregunta, ¿estás cansado? Te dice que sí. Entonces, en ese momento uno dice, bueno, ok, descansa. Se sacan de onda, ¿no? Piensan, ¿por qué? ¿Cómo voy a descansar si estoy en la pelea? No, no, bájale el ritmo, movete un poco de piernas, deja que él venga y proyecta mejor los golpes. Al mandarlo a ese round a moverse más, juntamos energía. Esa energía que estaba baja la juntamos y al siguiente round terminamos la pelea por nocaut. A veces se requiere hacer menos para después hacer más.
Y esto es lo que maneja un entrenador sistémico. ¿Qué está pasando? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo manipularlo? ¿Cómo adaptarlo? Para que esto vaya a ocurrir en el siguiente round. Entender la multicausalidad o la multiscalaridad nos deja tomar mejores decisiones. Esto en combate, pero en entrenamiento también se puede hacer. A partir de entender la multicausalidad surgen las hipótesis de intervención, las hipótesis de trabajo, que van a atender a estas múltiples causas. Y es un poco lo que diferencia el enfoque lineal de causa-efecto uno a uno con múltiples causas, múltiples atenciones, que es lo que buscamos a través de este enfoque. La hipótesis de trabajo tiene que ver con esta cuestión que hemos descubierto de cuáles son las causas de lo que está pasando. Nosotros podemos observar un problema, ¿no? Supónganse un peleador con predominio contraofensivo, que no tira muchas combinaciones, que ataca de forma aislada y que todo el tiempo está esperando contragolpear. Esta baja generación de combinaciones se puede pensar desde que puede ser que esté bajo de energía porque dio mal el corte de peso, que no le salga bien atacar porque cada vez que ataca lo contragolpean, entonces prefiere contragolpear, que su entrenamiento no considera un abordaje de adaptación metabólica porque tiene una identidad contraofensiva. Y entonces todo este combo hace que él sea contragolpeador. Pero si nosotros queremos complementar un poco este perfil, lo que deberíamos sería atender a estas hipótesis de causa, de tal manera que hagamos un mejor corte de peso, enseñemos a atacar sin recibir golpes, con una especie de sándwich, una previa defensa, un ataque en combinación y una posterior defensa, un entrenamiento metabólico en sacos que permita que no se canse lanzando golpes y luego solicitarle esto en los sparring para que la identidad contraofensiva empiece a equilibrarse un poco más con fortalezas ofensivas. La idea de poder monitorear esto solicitándole, por ejemplo, a sparring que solamente pueda atacar con combinaciones y defenderse, que no pueda contragolpear o hacer golpes aislados, mostrarle en los videos de análisis que está logrando meter estos golpes porque defiende antes de atacar y defiende después de atacar, que va dando poco a poco el peso, controlando el peso día con día y que realmente el trabajo de frecuencia de golpes va mejorando. Filmamos los primeros rounds de la primera semana, la segunda y la tercera en frecuencia de golpes y le mostramos que va lanzando cada vez más golpes. Generan esto en él una identidad de que puede atacar, que no lo contragolpean, de que está dando bien el peso, de que tiene energía, de que puede lanzar muchos golpes sin cansarse. Y con esto va a ir generando de un área multiatencional el problema, ¿no? Que era multicausal. Así que con esto nosotros le hemos resuelto un problema multicausal con una atención multiatencional. Llegando al punto de la descontextualización y la pérdida de representatividad, si queremos nosotros que funcionen las cosas, debemos trabajar para que esas cosas funcionen. ¿Esto qué quiere decir? Que si el sujeto, por ejemplo, no se desplaza bien, tiene poco desplazamiento, de nada me sirve entrenar corriendo, porque las fibras musculares, las tensiones óseas, las tensiones ligamentarias del tejido conjuntivo y las adaptaciones que van a generar el hecho de correr son inespecíficas para el desplazamiento. Cuando uno se mueve con el paso péndulo, con el pivot defensivo, el pivot ofensivo, el paso cruzado adelante, paso cruzado atrás, las fibras musculares que trabajan son diferentes a las que trabajan cuando uno corre, que son las del plano sagital. Y entonces también son diferentes las adaptaciones en las tensiones que se generan en el músculo, en el hueso, en los tendones, ligamentos, en los estímulos de la motoneurona. Y por ende, como son diferentes los estímulos, son diferentes las adaptaciones. Así que es muy importante que trabajemos sobre aspectos contextualizados. Sobre todo cuando empezamos a medir de forma descontextualizada. Si nosotros, por ejemplo, medimos un máximo consumo de oxígeno en tapiz rodante, lo que va a medir el máximo consumo de oxígeno es el consumo de oxígeno en la fibra muscular que estemos evaluando. Si ustedes recuerden que el consumo de oxígeno tiene dos vertientes, una central y una periférica. El consumo de oxígeno se termina de consumir en la fibra muscular que está actuando.
Por tanto, cuando medimos el consumo de oxígeno en tapiz rodante, medimos el consumo de oxígeno en una fibra muscular que no vamos a estar utilizando tanto en la competencia. Mejor sería medirlo con biomecánicas específicas. Así que las conjeturas de un alto o bajo consumo de oxígeno desde un test inespecífico no tienen tanta transferencia a lo que se puede lograr durante el combate. Y mucho más con la flexibilidad metabólica y estos intervalos de esfuerzo que se dan en el combate, que no representan un esfuerzo continuo, sino un esfuerzo intermitente. A su vez, hay que pensar qué es lo más importante en un combate, si mantener una intensidad o si sorprender al rival por medio de una finta, por medio de la presión, del control de la distancia, que es un aspecto más emocional inclusive, de, por ejemplo, contragolpear precisamente. Estos aspectos de las evaluaciones hay que tener cuidado porque de hecho pueden no tener tanta importancia para la pelea. Y aquí llegamos al punto donde más datos no nos da más integración. La expansión empírica sin una integración relacional no nos sirve. Actualmente nos están bombardeando con el uso de la tecnología porque las empresas se han dado cuenta que la falta de entendimiento se ha interpretado como falta de datos y entonces las empresas que producen elementos tecnológicos están con muchas ganas de vendernos estos elementos y decirnos de que ahí se encuentra la verdad. Pero cada dato que nosotros tomemos va a estar tomado desde una parcialidad, va a mostrar una parcialidad del sistema. Por ejemplo, el golpeo que vemos aquí es el registro de una fuerza en circunstancias específicas. Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, aquí el golpe recto de mano derecha ante un elemento estático y ese dato me va a dar una fuerza máxima específica. Pero claro, no es transferible a la pelea porque el sujeto al que voy a querer golpear se va a estar moviendo, va a estar tratando que no lo golpee. Además, al hecho de que se mueva va a permitir una menor transferencia de fuerza, porque no va a estar estático recibiendo todo el impacto y transfiriendo. También el tiempo que tengo para ejecutar el golpe es diferente. Cuando se abre una ventana para el impacto en el combate, el tiempo es mucho menor que el tiempo que tengo en este tipo de test. Y lo mismo con la postura de las piernas. Voy a golpear como tenga las piernas en ese momento y eso es diferente a cómo yo coloco las piernas para este tipo de test. Al mismo tiempo voy a estar siendo golpeado seguramente. Entonces el desequilibrio que genera el impacto del rival también influencia el dato. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno genera un protocolo de evaluación en pensar que ese dato representa el dato que se va a ver en competencia porque realmente el protocolo va a marcar las diferencias entre lo que se observa en la pelea y lo que se puede observar en el laboratorio. Aquí hemos llegado entonces al problema inferencial. Yo tengo todos estos datos que me van a generar una inferencia, pero esta inferencia parte de una idea errada, parte de la idea de que ese protocolo, ese test, representa lo que va a pasar en el combate. Y en general no va a estar representando lo que pasa en el combate. Un tapiz rodante, como vimos, un trabajo de VO2 máximo, no representa el consumo de oxígeno que se puede dar en pelea. Un golpe a una celda de carga fija no representa la fuerza que se puede aplicar en pelea. Una velocidad de reacción con una luz no representa la velocidad de reacción ante el movimiento. Son diferentes neuronas, ¿sí? Parvo y magnocelular. Entonces, el problema también tiene que ver con los test y es por eso que nosotros proponemos testear el sistema en movimiento, testear el sistema desde los sparring, por ejemplo. Aquí lo que vale es la dimensión relacional y esta dimensión relacional es la variable que suele ser omitida. ¿Por qué suele ser omitida? Porque en los test está el sujeto solo, no está su rival. Y nosotros, para testear el funcionamiento del sistema, necesitamos el sistema opositor, necesitamos al rival. Por eso, testear desde los sparring es la mejor propuesta que podemos hacer, o desde las peleas, ¿sí? El sistema de manera integral, su funcionamiento de manera integral se testea en oposición, si no, no toma sentido. También hay que tener mucho cuidado cuando nosotros colocamos categorías a los atletas. Nosotros nos podemos enfocar en un punto y perder de vista a todos los demás. Podemos enfocarnos en el crecimiento de masa
libre de grasa y perder el enfoque que tiene el atleta para el desarrollo del sparring o perder que ese cambio de composición corporal está alterando el funcionamiento técnico. Hay que tener cuidado con estas cosas y también cuidado con las categorías que se le designan, estas etiquetas, porque de repente que salga abajo en algún test no necesariamente significa que vaya a estar continuamente de esa forma o no necesariamente significa que ese test bajo vaya a afectar al rendimiento. Quizás con ese test bajo pueda ser mucho mejor que todos sus compañeros. Por ejemplo, si nosotros medimos la fuerza de impacto de Floyd Mayweather, seguramente va a ser más baja que la de sus compañeros, pero eso no significa que no vaya a ganar, porque Mayweather gana inclusive sin pegar fuerte. Así que la etiqueta que nosotros damos a partir de una variable observada no representa el rendimiento e inclusive puede afectar el rendimiento. Supónganse que nosotros etiquetamos a través de un test de fortaleza mental como que es débil mentalmente y empieza esto a generarle una identidad, empieza a generarle procesos psicológicos de victimización y luego empieza a trabajar desde esa postura y empieza a transformarse en una persona cada vez más débil mentalmente. Esta fortaleza mental que no tiene lo hace pelear peor y empieza a atribuirle todo a ello. Este es el famoso efecto bucle. Nosotros debemos considerar que colocar etiquetas por separado puede confundir al atleta y lo mejor sería decirle qué tal le fue en el sparring, qué cositas podemos mejorar, pero de manera multicausal. Eso sería lo más adecuado. Aquí llega la crisis de correspondencia entre este modelo lineal y el fenómeno complejo y sistémico. A veces el modelo de análisis no coincide con la realidad del combate, porque estamos analizando de forma fragmentada y el combate se da de forma integral. No debemos confundir el mapa con el territorio. El mapa es el protocolo que nosotros desarrollamos y el dato que nos da este protocolo, pero ese dato no es el territorio, no es la realidad. Como nosotros bien desarrollamos anteriormente, medir la fuerza en una celda de carga no habla de la fuerza de golpeo en el combate, porque la fuerza de golpeo en el combate está bastante distinta en la forma de aplicación a la que se utiliza en esa máquina. Y así pasa con casi todos los test. Los perfilados que nosotros saquemos van a estar influenciados por la manera en que medimos y que mientras más diferente sea la manera que medimos a la manera en que se expresa esta variable en combate, menos transferencia va a tener. Hemos llegado al punto de la necesidad de una reformulación del problema. El rendimiento debe entenderse como una organización de relaciones. Las variables que vayamos a medir debemos entenderla en su relación con las otras variables. Cada área vale cuando se conecta con las demás y ayuda a resolver el problema real de combate si está en interacción. Por eso, la premisa central que vamos a realizar es justamente la evaluación desde la práctica competitiva específica, desde los sparring, por ejemplo, o inclusive desde la pelea.